¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Cintia Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Un saludo también para toda la audiencia de Fuego Cruzado. Bienvenido, señor. Espero que se haya restablecido en sus vacaciones. Absolutamente. Para largo... Es usted un hombre nuevo. Largo aliento, sí. Qué lío esta cuestión de los foros parlamentarios. Así es. Es una discusión que se relanzó, se avivó a partir del caso de Nico Galeano. Se dijo de todo, que dobles fueros, son inimputables en cualquier cosa. Se generó mucha confusión, pero de todas maneras es útil, más allá de las cuestiones políticas que hay entre medio, que podamos comprender fundamentalmente de qué se tratan los foros parlamentarios, en qué circunstancias protege, qué tipo de inmunidades protege a los parlamentarios. Es así, señor. Es el debate político de la semana por la situación que afectó al diputado Erico Galeano, que finalmente fue despojado de sus fueros. Hay que recordar también que tenemos otro parlamentario en condición de electo y proclamado por la justicia electoral. Estamos hablando del señor Javier Esquivel, alias Mbururú, que fue electo senador por el Movimiento Cruzada Nacional y él está hoy con prisión preventiva. Así que también atañe a su situación esta discusión. Están con nosotros esta noche, le damos la bienvenida y le agradecemos el tiempo a dos abogados. El doctor Ricardo Preda. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cintia, Benjamín, a la audiencia. Doctor Marcelo Duarte, bienvenido, buenas noches. Buenas noches para usted y para toda la audiencia. Nuestra Constitución cada tanto es objeto de múltiples interpretaciones. Entonces queremos apelar a ustedes, a la gente que está más en el campo jurídico, para que nos den una visión del tema de los fueros. Después vamos a entrar al caso en particular, que es el que genera polémica, pero empecemos por las definiciones más generales acerca de cuáles son las inmunidades, por qué existen estas, a la hora de proteger la función de los congresistas. Insisto, después vamos a llegar pronto al caso Galeano, al caso Mbururú Esquivel y otros, cómo se administra justamente esta garantía o privilegio que tienen los parlamentarios. Entonces empecemos, Ricardo, acerca de estas definiciones generales. Bueno, las inmunidades, digamos, que reconocidas en la Constitución para los legisladores son tres. La de opinión, que está, digamos, para proteger tanto el voto como las opiniones que vierta el legislador en el marco de sus funciones, en comisiones, etcétera. Y que es una inmunidad ya absoluta, es decir, lo que él diga no le puede generar una responsabilidad, o sea, no hay, ahí ni siquiera hay desafuero que valga para pretender otorgarle una responsabilidad al legislador por su opinión. Luego viene la inmunidad de proceso, que básicamente establece que un legislador no puede ser sometido formalmente a un proceso penal hasta tanto sus pares le priven de esa inmunidad a través de un antejuicio, como se le dice en el ámbito penal, se lo dice antejuicio porque es antes de someterle al proceso penal por 2/3 partes por la mayoría de 2/3 para quitarle los fueros para levantar la inmunidad de proceso. ¿Qué tipo de proceso? Hace poco escuchaba a algún colega decir solamente procesos vinculados a su función como legislador. En realidad eso no es así, es cualquier tipo de proceso, porque el objetivo de eso, de esa inmunidad en realidad, estaba vista como que un legislador no le hagan desfilar por el Poder Judicial a través de múltiples procesos penales que le abran y él estaría, digamos, más concentrado en resolver sus problemas judiciales que en estar ejerciendo la función de legislador. Además que no solamente que le va a tarear el tema de tener múltiples procesos, sino también le puede generar algún tipo de coacción en sus decisiones. Es decir, si él está sometido a un proceso penal, a través de eso se puede influenciar en qué decisión él toma como legislador. Por eso, en realidad, cuando se habla de inmunidad de proceso, es cualquier tipo de proceso. Esto no significa que se le da una especie de patente de impunidad al legislador, no, de corso, como se decía antes, sino en este caso una patente de impunidad. Está en función a proteger los últimos 10 o 15 pedidos de desafuero, todos fueron concedidos. O sea, el Congreso paraguayo
en los últimos tiempos en ningún momento ha usado las inmunidades como una forma de impedir que sus miembros sean enjuiciados. Lo que pasa es que, y sí es correcto que el Congreso haga, la Cámara respectiva, haga el control de que el proceso realmente no tenga ninguna motivación fuera de, o sea, una motivación política o para influenciar en ese legislador. En todos los casos últimamente el Congreso lo ha dado, así que yo creo que no se ha utilizado incorrectamente la inmunidad. Y por último está la inmunidad de detención, la cual justamente protege que no se le prive de la libertad ambulatoria al legislador, porque al privarle de su libertad ambulatoria se impediría que él concurra al Congreso y pueda ejercer sus funciones. ¿Cuál es la diferencia entre los tres fueros? Los primeros dos que mencioné, la de opinión, la inmunidad de opinión y la inmunidad de proceso, nacen con la incorporación como legislador. Es decir, al momento que él jura y se incorpora, recién ahí nacen esas inmunidades. En cambio, la de detención, según la Constitución de manera expresa, la de detención nace ya con la elección. ¿Y por qué esta inmunidad nace antes? Justamente tiene un objetivo o un fin de impedir que un grupo de poder dominante en un momento, a través de una privación de libertad, impida que el legislador asuma, porque para asumir tiene que jurar. Entonces, ese es el motivo por el cual la inmunidad de detención, a diferencia de las demás inmunidades, nace antes. Y bueno, esas son, digamos, las inmunidades que tiene un legislador y cuándo nacen. Sí, podría agregarse a eso una información de por qué se implementan estas inmunidades hoy en nuestra Constitución y en prácticamente todas las constituciones modernas, ¿verdad? Porque muchos años atrás este era un instrumento que ocasionalmente se utilizaba justamente para detener o una especie de secuestro exprés a un legislador a los efectos de que no participe en una sesión o que no opine en una sesión. O si la mayoría está muy ajustada, entonces con la detención de un legislador se podía cambiar el resultado de las votaciones, ¿verdad? Y ese era un instrumento ilegal de hacer política, ¿verdad? A criterio de ambos, ¿ameritaría algún tipo de modificación en el eventual caso que a futuro tengamos una constituyente de modificar el 191 en algunos términos como para que deje de ser un instrumento? Usted dice, doctor, que se ha dado en los últimos años todos los pedidos de desafuero, pero también se presta a otro tipo de interpretaciones que para la ciudadanía dice, pero ¿por qué esta persona, por estar sentada en ese lugar, puede cometer delitos comunes por los cuales cualquiera estaría en otras circunstancias? ¿Verdad? ¿A criterio de ustedes ameritaría algún tipo de modificación? Particularmente creo que no, porque uno habla de delitos comunes desde la experiencia de hoy de vivir relativamente en un país democrático. Lo que pasa es que las constituciones, o sea, las normas no se hacen se hacen en función a todas las posibilidades que se puedan presentar. O sea, nosotros decimos delito común, fulano a tal está imputado por lavado de dinero, ¿por qué va a ser protegido? Bueno, pero nosotros confiamos en que el proceso penal, en este caso, es un proceso penal que seguramente no tiene nada, no está viciado por nada, pero en un momento histórico puede haber un grupo dominante que también te cree procesos penales bajo el rótulo de lavado de dinero, etcétera. O sea, delitos comunes, entre comillas, pero en realidad porque manipulan el sistema de justicia. Claro, yo no estoy diciendo que acá el sistema de justicia está manipulado para procesarle a A o B, ¿verdad? Pero la Constitución tiene que ser aplicable en cualquier momento histórico en el cual esté vigente. Entonces, yo creo que la Constitución, así como está, si hay alguna modificación que hay que hacer, tal vez sea aclarar mejor algunos conceptos, pero esas inmunidades para mí deben existir. Yo creo que desde que el sistema de justicia tiene más o menos cierta credibilidad, convengamos que hay muchas críticas también al sistema de justicia, pero no hay, digamos, no hay un grupo de poder como una dictadura que dirige así a voluntad, digamos, el sistema de justicia. Hasta ahora se han dado todos los desafueros que se han solicitado, donde se han identificado que no ha habido ninguna motivación política. El problema está, dice uno, no, pero ¿cómo van a tener inmunidad? Y si se levanta la inmunidad, ¿qué pasa? Periodo viene un gobierno autoritario, tenga mayoría y pueda ejercer, influir en el sistema de justicia. Pasó en Bolivia, pasó en Venezuela. Nosotros hemos tenido gobernadores bolivianos acá
como asilados. O sea, no hay que subestimar la situación por la realidad que tal vez tengamos hoy. No hay que cambiar por cambiar y después venga un grupo de poder, porque bajo el rótulo de causas ordinarias se pueden abrir en todo momento, ¿verdad? Además, yo agregaría a lo que dice el doctor lo siguiente: nunca vamos a llegar con un texto perfecto. Es decir, si uno le busca la vuelta, aunque sea para entorpecer la gestión, siempre va a faltar o sobrar una coma para justificar el debate, para hablar a favor o en contra. Es decir, lo que hace no perfecto, pero mejor a un texto jurídico es su interpretación correcta y constante en un sentido determinado. Porque, les reitero, si hay mala fe de por medio, siempre van a buscar la coma que falta o la coma que sobra. Entonces, no hay un texto que esté exento de manipulaciones interesadas. Ahora, en el caso de la inmunidad de detención se genera una confusión, porque si bien el concepto es claro de lo que se busca evitar, sobre todo cuando se aprueba la Constitución, que veníamos hacía poco tiempo de una larguísima dictadura que se caracterizaba por todo tipo de atropellos. Cuando hablo desde el momento de la elección, 34 años después de que había la dictadura, tal vez haya que precisar eso, porque desde el momento de la elección tiene inmunidad de detención y no sabemos quién establece que fue electo. Ahí hay una confusión, porque no está en la Constitución, no existe el TREP, no existe nada de esto, y se presume que fue electo. Nadie dijo oficialmente que fue electo. Creo que viene muy bien tu pregunta a los efectos de aclarar ¿desde cuándo se considera electo? Obviamente la información periodística es útil porque ya hacen sus encuestas y se tiene, digamos, que una idea de cuántos legisladores ingresan por tal o cual partido. Pero oficialmente, desde mi punto de vista, el momento donde se sabe quiénes fueron electos es cuando la justicia electoral saca la lista de... electos y proclamados. Exactamente. Que ocurrió hace un par de días, creo. Sí, el jueves último, el miércoles pasado, saca esa resolución, porque estaba la discusión de si era desde el 30 de abril hasta el momento, porque son 3 momentos diferentes: la elección, la proclamación y la asunción propiamente. El juramento. El juramento. Y ahí había también una discusión, no sé cuál es tu opinión, Ricardo, si pensás lo mismo, si es la proclamación. Es cierto, el término inclusive es, el Tribunal Superior de Justicia Electoral los declara electos y proclamados, ¿verdad? Sí, yo creo que la Constitución utiliza en alguna parte la proclamación. O sea, habla de que la justicia electoral se encarga de proclamar a los electos. Pero creo que hace una diferenciación, que electo es una cosa y proclamado es un momento posterior. Y cuando habla de los fueros dice desde la elección, no dice desde la proclamación. Y la proclamación es un término que está contemplado en la Constitución. Si no hubiera habido, proclamación como un término y un efecto dentro de la Constitución, te hubiera dicho sí. Lo que pasa es que acá el constituyente usó como sinónimo elección porque lo que uno tiene que entender es lo que se denomina la interpretación teleológica, el fin de la inmunidad de detención. Impedir, ¿y por qué nace antes? Impedir que el sujeto asuma. Entonces, imagínense, desde el 30 de abril estaba esto programado, terminó saliendo ahora, pero estaba programado 24. Más o menos para el 9 de junio. No, esa es el acto protocolar. No, pero el tiempo que estaba programado son más o menos unos 30 días entre... si el fin que se persigue es evitar que se le prive a un legislador de jurar, y yo podría ordenar su detención sabiendo ya que es el número 1 de la lista, o sea, tenemos un TREP, tenemos una norma que autoriza el TREP y sabemos que él sí o sí va a ser proclamado. Y yo ya ordeno su detención. Pero por eso el tema de, ya claro, ¿verdad? Es una interpretación en función a
Sistemática porque en la Constitución se utiliza el término elección y el término proclamación, y también teleológica, para qué está, o sea, por qué existe el fuero de la inmunidad de detención y por qué nace antes que las otras inmunidades. A lo que yo agregaría solamente a eso es que dos cosas. Vamos a encontrar no solamente en este asunto, sino en muchos otros, una cierta, digamos que, utilización innecesaria de términos diferentes para referirse a cosas, a la misma cosa, y eso invita a interpretaciones a veces antojadizas o a confusiones. Por ejemplo, este artículo, el 191, tiene como encabezado las inmunidades y después habla de fuero, no de inmunidades, y ese tipo de cosas son las que traen confusión. ¿Y por qué es importante establecer el momento de la elección y no de la asunción del cargo? Porque justamente, como ya se ha dicho, la persona que ha sido electa puede ser detenida a los efectos de impedir su incorporación a la Cámara. Y bueno, no va a haber problema en saber si está incorporado, o sea, se va a incorporar o no, si está entre los primeros de la lista. Pero si está en ese margen del que le faltan todavía unos votos, que está impugnada tal mesa, que esto, aquello, y entonces su ingreso no es todavía seguro a la Cámara por la que está pujando. Esas situaciones son las que traen incertidumbre hasta el momento en que sale la lista de quiénes son los integrantes de ambas cámaras del Congreso y en representación de qué partido o movimiento. El problema, no vas al fondo de la cuestión si tenés inmunidad el 30 de abril o si tenés a partir del 24 de mayo, cuando la justicia electoral te declara electo y proclamado, que es al culminar su tarea de juzgamiento definitivo de las actas. Porque el problema que plantea Marcelo, me parece, Ricardo, es el 30 vos podés ser electo y tal vez no, porque estás pugnando una diputación en que hay impugnaciones, hay esto, aquello y lo otro, y la cosa puede cambiar. Pero donde está claro que fuiste electo es cuando culmina el juzgamiento, 24 o 30 días después, y la justicia electoral dice: usted, señor, fue electo y proclamado. Y todavía hay un periodo relativamente largo hasta el 1 de julio, que es cuando recién se da el momento del juramento. Digo, pero se discutió también si era el 30 de abril, si era con la proclamación, si era con el juramento, y no hay acuerdo al respecto, ¿verdad? Se generan muchas suspicacias, inclusive. El juramento seguro para la detención no es. O sea, el juramento seguro que no es, porque para mí la única discusión posible es la elección, es decir, finalizado el escrutinio, en este caso del TREP, o la proclamación. El juramento no entra en consideración porque la Constitución resulta clara, porque ahí sí, elección, y tu máxima duda puede ser si es la elección en el sentido del escrutinio del 30 de abril o la proclamación el 24 de mayo. Eso, lo que yo le agrego nomás a eso es el tema del fin de del fin de la norma de la inmunidad de detención. Sí. Es justamente un grupo dominante puede ver el resultado del escrutinio y elegir ahí a quienes le va a y evitar obviamente ya la proclamación ya va a ser tarde, o sea, ella va justamente a decir: acá están, estos son los que van a ser eventualmente proclamados y vamos a ordenar la detención. Eso es ¿por qué está pensada la inmunidad de detención como la elección? Y esto abona un jurista bastante importante, y aclaro, no estoy utilizando como argumento de autoridad simplemente, sino porque formó parte, y creo que, no sé si usted también formó parte, doctor, de la Constituyente. No. Bueno, en este caso el doctor Campos Cervera, que formó parte de la Constituyente, y además él justamente diferencia bien cuáles son los momentos: elección, proclamación y juramento. Y él ubica la inmunidad de detención desde la elección. Y también lo hace Fernández Arévalo, que bueno, estaban, digamos, en la misma sintonía, ¿verdad? Considerando que se discutió esta semana un caso particular, el caso de Erico Galeano, entiendo que él públicamente se declaró, utilizando este término, inimputable, ¿verdad? Supongo que creo que se trató del uso de un término incorrecto nada más, porque no hay dudas acerca de que ellos pueden ser sometidos a proceso. Sí, él dijo eso y dijo otras cosas que
realmente no se condicen con el derecho, como una expresión que usó de doble inmunidad. doble fuero. inmunidad. Pero de eso podemos hablar con mucho gusto también, pero en el caso de la inimputabilidad, yo no sé si es una confusión de su parte o una distorsión del concepto. Inimputables son, por ejemplo, los niños. Claro. Es decir, un chico de 5 años que mata a una persona no puede ser procesado porque es un niño. Una persona que está enajenada mentalmente tampoco puede ser procesada porque no está en uso cabal de sus... de su razonamiento. Exacto. Entonces, para que una persona que está formando parte del Congreso sea declarado inimputable, primero van a tener que hacer un juicio donde se lo declare demente. Insanía. Y se lo saque del Congreso. Sí, claro, totalmente de acuerdo. En ese contexto lo hablábamos la otra en la radio, ¿verdad? O sea, sí. Inimputable significa una persona con un trastorno mental o un niño, ¿verdad? Ahora, el caso Erico Galeano. Se le retiran los fueros y se plantea otro debate porque poco tiempo después es declarado electo y proclamado. Entonces, también pasa a tener todas las inmunidades de cualquier congresista en esas etapas que mencionabas. La primera es la inmunidad de detención y a partir del 1 de julio la de opinión y proceso. Algunos congresistas salieron a decir que el juez tendría que esperar y solicitar su desafuero, por ejemplo. Y otros dicen que no, que acá lo único que no se puede ordenar ahora es su detención, pero que el proceso sigue su curso normalmente. Yo creo que esa es la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque la inmunidad de proceso recién se adquiere con el juramento. Él juró como diputado y por tanto tiene la inmunidad de proceso. Y ayer o antes de ayer, cuando la Cámara de Diputados, en estos días, hace 2 o 3 días, cuando le levanta esa inmunidad, ella no tiene inmunidad de proceso y el juez procedió a dar por abierta la causa y notificarle para que se presente para una audiencia de imposición de medidas. Es decir, el proceso penal comenzó. Y él no tiene inmunidad de proceso por ser senador electo ni senador proclamado. Por lo tanto, para mí eso es correcto. La cuestión está en si el juez en esa audiencia que creo está el próximo viernes. 2 de junio. Viernes 2 de junio. Sí, si ese 2 de junio el juez podría ordenar su prisión preventiva. Esa para mí es la única discusión que entra en consideración. A lo que yo agregaría, si me permitís, lo siguiente. Es común en nuestro ámbito pensar que la detención debería ser la regla, digamos. Pero no es así. La detención en realidad tiene como fin, la detención preventiva de un procesado, el que esté sujeto al proceso. No es, si no sería una especie de condena anticipada, ¿verdad? Se ordena la detención cuando hay peligro de fuga. Porque lo que la ley intenta es que la persona imputada esté al alcance de la autoridad y sometida al proceso. Porque entonces si no hay riesgo de fuga, no se justifica la detención. Pero no hay riesgo, exactamente, la obstrucción de un congresista, cualquiera sea, claro. Digo, ¿verdad? Porque está en una función de cierto poder. La obstrucción tiene que ser, para que se hable de peligro, las hipótesis para justificar la prisión preventiva es, obviamente, que haya un hecho punible grave, que haya indicios de la comisión de ese hecho, etcétera, ¿verdad? Y además de eso debe combinarse con que haya peligro de fuga o de obstrucción, o ambos, obviamente, ¿verdad? Pero la fuga es la posibilidad de que el sujeto se sustraiga al proceso y la obstrucción es que él influya en el desarrollo del proceso. A ver, eso no es que yo tengo que decir de una manera abstracta, él es legislador y por ende puede influir en el proceso. No, tiene que ser una determinación concreta. O sea, yo tengo que decir, supongamos, los testigos del caso
son todos funcionarios A su de cargo. su gabinete o dentro de su oficina, de la Cámara de Diputados. Bueno, entonces ahí sí yo puedo decir, él puede influir en eso. O es miembro del jurado de enjuiciamiento. Claro, o por bien, ejemplo. sí, puede ser, pero en el caso concreto, yo entiendo que él ya está bajo investigación hace un año, ¿verdad? Entonces, no sé si en algún momento él o la Ministerio Público tiene evidencia que él obstruyó algún acto de investigación en particular, con lo cual sí podría decir, él puede, o sea, el peligro de obstrucción, y eso es una mala praxis del sistema, no es que se invoca así en abstracto, uno tiene que invocar en Concretar. concreto que hubo una, o sea, y me tocó en algún caso como querellante solicitar prisión preventiva y era porque el imputado le llamó al testigo y le pidió que declara en un sentido. Entonces, eso es un peligro de obstrucción. No se No puede decir presumir simplemente de él de tiene un antemano, cargo doctor. y No porque él tenga tiene capacidad Claro, no es potencial, digamos. Claro, Sí. no es una cuestión potencial, posible, no. Es algo concreto que haya realizado. Desconozco, obviamente, porque no me puse a analizar el caso a fondo, el caso particular, pero yo creo que habló de peligro de fuga el fiscal, no habló luego de peligro de obstrucción, entiendo, ¿verdad? Pero el peligro de obstrucción, tanto el de fuga como de obstrucción, tiene que estar fundado en un tema concreto, no simplemente invocar que tiene un cargo y por eso ya puede obstruir. El caso que afecta al otro legislador que hoy está electo y proclamado senador, Javier Esquivel, él está sometido a un proceso por presunto abuso sexual en menores, con prisión preventiva en este momento. ¿Su calidad de senador electo y proclamado amerita que un juez lo libere o no a criterio de ustedes? Yo no conozco el caso en particular, pero si no se dan los extremos de los cuales acabamos de hablar, ¿verdad? El primero de ellos, que se fugue, Sí. porque digamos que ve muy grave su panorama procesal, entonces se fuga. Y el otro peligro es que siendo una persona influyente por el cargo que tiene, entonces también obstruya el avance del proceso o influya en determinado sentido, alterando el normal desarrollo del proceso. A la pregunta concreta de si su sola calidad de Sí. senador electo y proclamado puede influir en el proceso, no. O sea, la respuesta no. Claro, lo que dijo el doctor Duarte es perfectamente. O sea, es la prisión preventiva de analizarse en el caso por si corresponde o no corresponde la prisión preventiva. Yo no estoy hablando de eso porque no conozco el Independientemente caso. de que sea senador. Claro, yo no conozco el caso en particular. Lo que me refiero es a las inmunidades, porque en ese contexto, estamos sí. hoy. Entonces, la inmunidad es funcional y la interpretación del fin de la norma es para evitar que yo sepa que alguien es legislador y le prive de esa función. Acá, el proceso penal y la privación de libertad precede a su elección como senador. Al precederle a su elección como senador, la inmunidad no puede ser aplicada retroactivamente, Aunque sea en porque beneficio. eso sí sería reconocer la inmunidad como un privilegio del cargo. Y eso no es compatible con un Estado de Derecho democrático. La inmunidad no es un privilegio por el cargo. La inmunidad es una herramienta que sirve para evitar que la función legislativa sea influida por otros poderes del Estado. Y va a venir el momento del juramento. ¿Qué pasa con una persona que está privada de su libertad? Y no puede concurrir. Jura desde la cárcel. No, porque después van a estar los que Sí. sugieran hacerlo vía telemática. Vía telemática, ¿verdad? sí. O que como está preso se vaya alguien, una delegación a prestarle juramento. Cosas, de todo pasa en nuestro Congreso. Hasta juraron personas que no fueron proclamadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y fueron senadores 5 años. Entonces, pero en términos jurídicos, no hablemos de la práctica política, en términos jurídicos, ¿tiene posibilidades de jurar a alguien que está privado de su libertad? En mi opinión, no, porque el juramento se produce, o si la persona está privada de su libertad, o sea, soltarlo para que venga a jurar y regrese a la prisión es un sinsentido, ¿verdad? No des ideas, doctor. Entonces, Por cuando procesalmente o se levanta la imputación o se dan las circunstancias procesales, puede incorporarse a la Cámara, pero no tiene ningún sentido traerlo para jurar y que después sube el suplente. ¿No? Claro que son casos que ojalá no se dieran muy a menudo, pero hay que pensar en la hipótesis de que puede suceder. Entonces,
el juicio o el proceso de la persona puede durar años. Entonces, esas son circunstancias diferentes, pero la detención preventiva, por ejemplo, tiene que estar justificada dentro del juicio por los extremos que estuvimos conversando, no ocasionalmente porque está imputado o está siendo investigado en un proceso, ya primero lo metemos preso y después vemos cómo avanza el juicio, y mientras tanto su suplente o quien corresponda está 3 años en el cargo, ¿verdad? Antes de pedirle una última, volviendo al caso de Erico, porque se va a plantear seguramente esto. No el tema de la detención, que está fuera de discusión, pero la inmunidad de proceso que él va a adquirir el 1 de julio. Ahora, ¿Frena el proceso que está en curso o no? No debería. Porque esa inmunidad de proceso nace para los procesos que inicien con a partir del 1 posterioridad de julio. a esas. Claro. Eso sería también una aplicación retroactiva de la inmunidad. Bueno, queremos agradecerles a ambos su presencia. Creo que tuvimos una clase práctica de Derecho Penal y Constitucional en 20 minutos. Gracias, doctor Preda. Gracias, doctor Duarte. Muy amables. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Tenemos que hacer una pausa por Fuego Cruzado. En el segundo bloque van a estar con nosotros representantes de sectores económicos, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya y también el presidente de la Cavialpa, para hablar de la visión y las perspectivas que tienen estos gremios para los próximos 5 años en la gestión económica del nuevo gobierno. Ya volvemos. Bienvenidos al segundo bloque de Fuego Cruzado. En este espacio nos acompaña el presidente de la UIP, el ingeniero Enrique Duarte. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Benjamín. Un placer estar siempre con ustedes en esta casa. Igualmente, señor. Está también con nosotros esta noche el ingeniero Paul Sargui, presidente de la Cavialpa. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Cintia. Buenas noches, Benjamín. Un gran saludo para usted, para todo el equipo acá del canal y a toda la teleaudiencia. Igualmente, lógicamente queremos saber cuáles son las prioridades, según ustedes, a las que debería abocarse Santiago Peña cuando se siente en el sillón de los López, que seguramente no era de los López, solemos decir, ¿verdad? Porque ya sería un tanto antiguo. Pero antes está el periodo de aquí al 15 de agosto. Y hay cierta polémica todavía no desarrollada con mucha amplitud, seguramente se va a desarrollar en los próximos días, acerca de lo que tendría que dejar de hacer el actual gobierno a pedido del equipo de transición, que son las licitaciones innecesarias, contrataciones, nombramientos y otros pedidos que hace de informes que no están siendo proporcionados, y el Ejecutivo que dice, no, nosotros seguimos adelante con el plan que tenemos previsto y que en algunos casos inclusive está acelerando. ¿Cómo ven ustedes este periodo de aquí al 15 de agosto, Enrique? Bueno, Benjamín, yo creo que acá por una elección no se puede perder el ritmo que tiene la economía. Vamos a hablar del Estado. Es cierto de que hay un cambio, en menos de 60 días y poco tendremos un cambio de gobierno, que hay un trabajo de un equipo de transición, pero yo considero que nosotros tenemos que trabajar con responsabilidad. Pueden haber, quién sabe, intenciones de apurar algunas gestiones, pero todo lo grande, si conocen los conocedores del sistema de contrataciones públicas saben que en 60 días no se logra el inicio de un llamado y una adjudicación. O sea, hay que tomar con seriedad esto, hay que tomar con responsabilidad. ¿Y cuál debe ser el fin? El fin debe ser de que el mercado no llegue a sufrir un sistema de cambio de gobierno. Esa es la realidad. Hay varios sectores, la industria de los alimentos, la industria de los domisanitarios, la industria de la construcción. Son sectores que necesitan continuidad en el trabajo. Ahora, desde luego, cualquier exceso o cualquier sistema malintencionado en materia de contrataciones es deplorable, ¿verdad? Pero esperemos que tengamos una transición inteligente y responsable.
Ingeniero, si es que podría avanzar un poco en la idea. Yo recuerdo que habían presentado un plan en el momento a todos los candidatos presidenciales y se hablaba desde el sector de la construcción de impulsar la década de la infraestructura. ¿Cómo hacer para sostener el nivel de inversión actualmente en obras públicas o eventualmente aumentar? Tengo entendido que se había planteado 1.500 millones de dólares año durante todo ese tiempo para que nuestro país realmente pueda tener mejores índices en lo que tiene que ver con la infraestructura vial. Para ustedes, ¿cuáles serían los pasos y las prioridades para lograr eso? Y por sobre todo el tema financiamiento, que es lo que preocupa mucho al sector, ingeniero Zarubi. Bueno, mira, primero complementando un poco lo que dijo el presidente Duarte, yo creo que también hay un poco de polémica atrás de todas estas declaraciones de la doctora Lea Jiménez y cómo se fueron tomando. O sea, yo poniéndome del lado de acá de los dos grupos, ¿verdad? En los cuales se están generando esta polémica, creo que ella tiene razón en lo que dice, ¿verdad? Hay que cuidar estos momentos de transición y ellos como gobierno que después van a tener que agarrar las arcas del Estado en la situación en la cual encuentren el 15 de agosto, creo que es entendible de que quieran acompañar este proceso. Para mí se llevó un poco a un extremo. Yo no creo que dos personas como el presidente electo Santiago Peña, un economista, parte del Banco Central, ministro de Hacienda, pueda pretender que paren todos los procesos en estos 2 meses, y ella misma también, que también fue ministra de Hacienda, economista. Creo que es un lujo tener en el siguiente gobierno 2 economistas como ellos que verdaderamente van a poder tomar las decisiones acertadas como para que nuestra economía siga creciendo y el Paraguay se siga desarrollando, ¿verdad? Dentro de lo que me preguntaste, y bueno, uno de los sectores primordiales dentro de lo que es el desarrollo económico del país es el sector de la construcción. Paraguay es un país que tiene un déficit demasiado importante en infraestructura. A los ritmos que hoy estamos invirtiendo no llegamos. Tenemos que de alguna manera ver las posibilidades de poder aumentar estos volúmenes. Tenemos que invertir en todos los sectores de la construcción, en todos los sectores de la infraestructura, desde conectividad a través de rutas, puentes, hidrovías. No podemos seguir nosotros dependiendo del clima para poder sacar y meter nuestros productos a través de los ríos. El sistema de salud, que viene también dado no solamente por hospitales, sino también por todo el trabajo en alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de efluentes, educación. No podemos crecer como país si nuestros niños no están bien educados, y no pueden estar bien educados si no tienen una infraestructura educativa suficiente. Y por sobre todo tenemos que seguir desarrollándonos dentro de lo que es la industria, ¿verdad? Acá está con nosotros el presidente de la OIP, creo que sabe de esto más que yo, ¿verdad? Pero el Paraguay va a verdaderamente generar mano de obra, y mano de obra sostenible el día que estemos bien industrializados, y que podamos utilizar también toda esa gran energía que tenemos a través de las represas. Y eso solamente invirtiendo muchísimo también en todo el sistema eléctrico. Falta muchísimo por invertir en el sistema eléctrico como para tener calidad y cantidad de energía en todos los lugares de la República. Paraguay mínimamente tiene que invertir un 4% de su PIB, que hoy en día sería algo rondando los 1.500, 1.600 millones de dólares. Y no olvidemos de estas herramientas tan interesantes que tiene el país, como las concesiones, las APP, las 50/34, que creo que son herramientas con las cuales se puede complementar esa inversión y podemos llegar a achicar esa brecha tan grande que tenemos como país también mediterráneo, sin costa al mar, que necesitamos de conectividad también para que nuestros productos sean competitivos. Solamente para no dejar pasar el tema de los pedidos del equipo de transición. En ningún momento, como decía Paul, se insinuó siquiera que fuera un parate del Estado ni nada por el estilo, según lo que se puede observar en las declaraciones de Alderete y de Lea Jiménez. El problema es que hoy nos decía, días atrás en realidad nos decía Lea Jiménez que ahora en este último tramo se lanzaron 1.814 licitaciones plurianuales, que sumadas a las anteriores ya alcanzan al 70% del total de las licitaciones previstas para 12 meses. En 5 meses el 70%. Y se le está obligando al Estado paraguayo y al nuevo gobierno a ejecutar contratos por 2, 3 o 4 años. Entonces no corresponde ese tipo de cuestión. Entonces todas aquellas cuestiones necesarias que hacen al funcionamiento del Estado y a sus obligaciones y a los servicios que tiene que brindar, sin lugar a dudas que tiene que llevarse adelante. Lo que no se puede tolerar es que asuma un nuevo gobierno, sea quien fuere, y el momento en que se dé esto, ya con las manos atadas, decir hay que desarrollar todo esto por los próximos 3, 4 años. Entonces,
Después está el tema de las contrataciones, nombramientos, bueno, esas ya son otras cuestiones. Que ojalá lo diriman ahora, que ya fue proclamado Santiago Peña, y en esta nueva etapa puedan ponerse de acuerdo para que las cosas se hagan de manera ordenada en lo que resta de aquí al 15 de agosto. Prioridades de la UIP, Enrique, a las que tendría que abocarse el gobierno una vez que se instale el 15 de agosto. Un poquito volviendo atrás a lo que acabas de decir, me parece muy importante. ¿Qué queremos la sociedad civil? Queremos una transición pacífica, inteligente, acordada, una transición basada en el diálogo, independientemente del color político de quien entre o quien salga, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Al final, trabajamos por generar empleo, trabajamos por desarrollar el país. Ahora voy a tu pregunta, ¿verdad? Nosotros tuvimos, hace 2 semanas, tuvimos ya algunas reuniones con el presidente electo. Y la verdad es que en primer lugar, antes de hablar de nada, le hablamos de lo social. Hay cosas que son fundamentales hoy en el tratamiento para poder seguir adelante. Y temas que pasan desapercibidos, temas que generan mucho escozor, mucho malestar social. El transporte público, por ejemplo. Nuestra gente tiene que estar saliendo 4 o 5 de la mañana para llegar al trabajo. O tener un auto, ¿verdad? ¿Cuánto les cuesta llegar todos los días? La salud, la seguridad ciudadana, en primer lugar. Son enfoques que parecerían ser que nada tienen que ver con la economía, pero sin embargo son factores fundamentales. Cuando entramos a hablar de la economía principalmente, lo principal es el trabajo, seguir trabajando en la generación de políticas públicas serias que puedan generar condiciones de predecibilidad para el inversor. Hoy, cierto, Paraguay tiene dentro de lo que es clima de negocio, uno de los mejores índices de clima de negocio, pero recordemos que el inversor principal en el Paraguay todavía es la industria, es la empresa nacional, no la extranjera. El 70% de la industria, de la inversión nacional, las que son beneficiadas con regímenes de inversiones, sigue siendo nacional. O sea, por lo visto algo nos falta en materia de generación de predecibilidad para que la inversión extranjera venga, ¿verdad? La inversión industrial real. Y para ello una cosa que ya hablamos muchas veces, Benjamín, necesitamos que las instituciones funcionen, que las leyes sean coherentes y que todos las cumplamos. Si eso se da, la economía va a seguir creciendo a una escala mucho más alta. Parecería ser tan simple lo que estamos diciendo, pero conlleva una complejidad bastante importante. Y bueno, reglas claras es lo que va a generar inversión, es lo que va a generar empleo, es lo que nos va a seguir llevando hacia el desarrollo. La misma consulta para el ingeniero Zarubi, a nivel de prioridades, ingeniero, desde el gremio, considerando esta escala de factores que ustedes bien describieron a los candidatos presidenciales, pero si se tuviera que achicar eso en cuanto a prioridades urgentes desde el sector, ¿cuáles serían? Bueno, rescato 3 temas que dijo acá el presidente: previsibilidad, seguridad jurídica y, por supuesto, instituciones fuertes, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando en la fortaleza de nuestras instituciones, que creo que es lo que nos va a dar a todas las condiciones como para que podamos seguir invirtiendo. Pero yo englobaría todo en algo un poquitito más superior, ¿verdad? Tenemos que dejar de tener políticas de gobierno y empezar a tener políticas de Estado. Esto que está pasando y lo que está pasando con las licitaciones, el equipo de transición, la época preeleccionaria con las campañas políticas tan largas y tan sangrientas a veces que tenemos, le afecta demasiado a la economía del país. Nosotros, cada cambio de gobierno son 5 años que llevan un rumbo y después cambia el siguiente y es otro rumbo. Y de alguna manera tenemos que conseguir poder tener un rumbo para lo que Paraguay necesita, para lo que nosotros necesitamos para poder crecer. Tenemos un potencial demasiado grande y muchas veces estamos desperdiciando la posibilidad de crecer al ritmo que podríamos crecer por culpa de este tipo de situaciones en las cuales no gana nadie, ¿verdad? Para mí el equipo entrante tiene que acompañar todos los procesos, el equipo saliente tiene que dejar que se acompañen esos procesos, no tiene que parar el Estado, y no solamente en estos 2 o 3 meses, sino que ya desde los años
Porque acá venimos hace 1 año y medio de elecciones y lo que perdimos ya por culpa de eso. Nosotros desde el sector tuvimos años como el 2020, 2021 con récords de ejecución de obras y entramos en el 2022 ya con una disminución de por lo menos el 20% en la ejecución. 2023 seguramente va a llegar a un 30-40% de disminución en la ejecución de obras y a eso voy. O sea, este tipo de situaciones son las que a nosotros nos afectan. Nosotros hicimos grandes inversiones para poder acompañar estos volúmenes que se hicieron en los últimos 10 años y hoy tenemos equipos parados, equipos estacionados en nuestros patios, gente que está siendo desempleada. Verdaderamente es grave lo que está pasando y desde un punto de vista social, como dice el ingeniero Duarte, son cosas que no tenemos que permitir que vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Lo social es clave porque es la expresión en gran medida de la economía, de cómo está la economía y cómo se distribuyen, digamos, los logros que se dan en este ámbito. El problema es que venimos con años de una economía que se mantuvo en ritmos de crecimiento casi nulos y entre medio de una pandemia. Entonces estas urgencias sociales que vos planteás son vitales de encarar porque si no, no va a haber estabilidad, la previsibilidad se va al tacho, la conflictividad se dispara. Es un tema muy importante que tiene que ver con cuestiones básicas de la economía, responder a las urgencias sociales. La pregunta es, si bien las potencialidades, Paul, son muy grandes, las de nuestro país, el Estado es un Estado bastante humilde, pobretón en cuanto a recursos. Y son muchas las urgencias. Y digamos con un déficit fiscal pronunciado, una deuda pública bastante muy alta. Entonces, ¿cómo compatibilizar estas necesidades de responder a esas urgencias con un Estado con el bolsillo vacío? ¿De dónde sacamos los recursos? Nosotros estamos en un estado con las situaciones que no voy a repetir, acabas de describir, pero también viviendo un ambiente en el cual Latinoamérica está pasando. Hoy estamos cuestionando el neoliberalismo, estamos cuestionando una forma de vida del capitalismo y si nosotros miramos, y ayer justamente estuvimos en una presentación, si nosotros mirásemos cómo trabajaron, cómo se desarrollaron las sociedades, cuál es la diferencia entre los países desarrollados y los países menos desarrollados. Es en aquellos lugares donde el neoliberalismo tuvo un efecto real. Es cierto, tiene sus límites, no nos equivoquemos, pero han bajado tasas de mortalidad infantil, han dado mayor reducción de la extrema pobreza. Hoy, dentro de todos estos problemas, nos seguimos cuestionando el problema de cuál es el modelo que tenemos que tener. Entonces yo creo que también es un problema de comunicación, es un problema de las ideas. Muchas veces, como dice el refrán, miente que algo queda, ¿verdad? Y eso es lo que ha ocurrido últimamente en Latinoamérica. Si nosotros vemos el ejemplo chileno, llegaron a un punto y ahora están rebobinando. Se dieron cuenta de que el introducir las ideas llega a calar hondo en la población y en la sociedad civil. Y sin embargo, yo creo que nosotros, los empresarios y quienes trabajamos por el desarrollo económico, tenemos que trabajar en propiciar aquellas ideas que nos llevan al desarrollo. Eso significa también, desde el punto de vista empresarial, tratar de introducir las ideas positivas. Y nosotros hacemos poco por generar información positiva, Benjamín. Ingeniero, ¿algo que agregar sobre el punto? Solamente que creo que, volviendo a lo que decía, de que tenemos que de alguna manera empezar a tener políticas de Estado, justamente el sector privado es el que tiene que propiciar y con la respuesta del sector público este diálogo que necesitamos, ¿verdad? Que es lo que está diciendo también el ingeniero, ¿verdad? Estas ideas que nosotros del sector privado tenemos que ir plasmando y que nunca se pierda esa comunicación, porque verdaderamente también el Estado tiene sus limitaciones, entre ellas hoy una de las grandes limitaciones, creo yo, para nuestro crecimiento económico es la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Creo que es interesante, es importante, los indicadores macroeconómicos son súper importantes. Ahora, y esta es una opinión personal,
tendríamos que analizar si es que el Paraguay va a poder crecer lo que puede crecer si es que invertimos tan poco, ¿verdad? Ahí también entra el tema de cuidar el gasto público. El presupuesto del Estado es muy limitado y cada vez el gasto público es mayor y lo que es el margen para poder invertir cada vez es menor. Y tenemos que encontrar una solución a eso, ya sea desde la inversión privada o desde un tipo de flexibilización en ciertos aspectos, pero nosotros tenemos que seguir creciendo. Nuestra economía puede crecer. O sea, creo que hay pocos países en el mundo en los cuales vos invertís un guaraní o un dólar y pueda tener un retorno tan rápido como el retorno que tienen las inversiones en Paraguay. Hay demasiado mucha potenciabilidad. Tenemos materia prima sobrante, tenemos que darle un valor agregado a esa materia prima. Tenemos todo por hacer, ¿verdad? O sea, es tener un banco importante de proyectos, elegir los proyectos que tengan más retorno y rápidamente vamos a ver los resultados. Pero ese tiene que ser un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado y por sobre todo dentro del sector público con una línea trazada a largo plazo. En 2 palabras nomás les pido, porque tenemos que despedir el programa, el tema de la gobernabilidad. Peña llega con un margen muy amplio, una victoria muy amplia sobre el segundo, pero sabemos cómo después evolucionan las cosas en nuestro país, o involucionan, depende de cómo se mire, el rol de los partidos mediáticos, de fuerzas políticas. De nuevas fuerzas políticas. Nuevas fuerzas políticas que no hablamos de ellas, como Cruzada Nacional, discursos muy violentos. El rol de los gremios empresarios en cuanto a este tema de la gobernabilidad y el respaldo al Ejecutivo, ¿cuál va a ser? Nuestro rol va a ser proactivo, va a ser el de trabajar conjuntamente, no solo con el gobierno, con los distintos estamentos del Estado, y tratar de generar la mayor gobernabilidad posible. Tenemos que tratar de alejar la política, tratar de dejar el sectarismo de la economía, o sea que el presidente y todo el equipo de trabajo va a tener todo. Eso no significa que no seamos críticos en algún momento, ¿verdad? Pero la crítica en el marco del respeto, en el marco de la tolerancia. Nosotros hemos comprometido con este y con el gobierno que venga, porque ¿qué es lo mejor para los agentes económicos? Que los gobiernos tengan suceso en su gestión. Esa es la verdad. Bueno, de nuestra parte, no solamente pedir y esperar, sino que ponernos a disposición para dar lo que podemos dar, ¿verdad? Por un lado, dentro del sector de la construcción, esta capacidad constructiva que tenemos, toda esta potencialidad que tenemos de poder seguir construyendo el país. Y por otro lado, desde el sector económico que nos toca vivir, acercarnos, trabajar con el Parlamento, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tampoco no puede hacer nada si el Poder Legislativo no le acompaña. Y poder hacer nosotros de nexo como para explicar qué es lo que nosotros creemos es mejor para nuestro país, para nuestra gente. Gracias a ambos por la presencia esta noche, ingeniero Duarte, muy amable. Ya ampliaremos, profundizaremos. Vamos a tener otra oportunidad, seguramente. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Sí, un gusto, señor. Nos reencontramos el próximo domingo. Buenas noches. Hasta entonces.